La oración, el ministerio de los santos. Y fíjense el título, la oración, el ministerio de los santos. Y estamos pasando este mensaje en Mateo 18, del 15 al 20. ¿Amén? Entonces, fíjense por favor en lo que vamos a ver ahora. Vámonos por favor, Camilita, a Mateo 15. Mateo 18, 15 al 17. Rápidamente. ¿Cuánto? 15, estamos hablando de Mateo 18, Por tanto, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. No, conste. Toda palabra. Y no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora fíjense, vamos a dividir este pasaje que vimos en dos versos, en dos partes, ¿cierto? Una va a ser del 17 al 15, del 15 al 17 que es esta, y la otra vamos a ver la del 18 al 20 y fíjense lo que vamos a formar acá. Vamos, lea del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya, al estudiar estas dos partes, vamos a ver la relación que existe entre ellas. Y fíjense, los versículos del 15 al 17 se refieren a ¿qué? A un caso en específico. Está hablando de un caso en específico, ¿cierto? En tanto que del 18 al 20, ¿qué toca? Fíjense, del 15 al 17 Dios está poniendo un ejemplo, está dando un caso específico. Un hermano que pecó contra alguien, ¿cierto? Pero del 18 al 20 Dios está dando un principio que rige a la iglesia. ¿Están acá o no? Entonces del 15 al 17 vemos un caso específico. Y en el 18 al 20 estamos viendo el principio. ¿Se entiende, no? ¿Sí? El caso particular que se cita en los versículos 15 al 17 necesita un tratamiento especial. Y el principio general que se halla en los versículos 18 al 20 debemos aprenderlo con diligencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que del 15 al 20 nos está mostrando cómo tratar un caso específico. Y en el 18 al 20 nos da el principio de cómo se resuelve ese caso. ¿Están acá o no? ¿Y cómo se resuelve el caso cuando hay un hermano que falta respeto y que empieza a hablar mal de la iglesia y a destruir el reino? Completamente. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar? Hoy día vamos a participar. ¿Por qué? ¿Tiene lógica o no? Sí, pues iglesia, tiene mucha lógica. ¿No tiene lógica? Pero no para todos parece. Fíjense que para los espirituales tiene mucha lógica. Porque sabemos que estamos en una guerra espiritual que no es contra las personas, sino con las entidades que usan a esas personas. Entonces cuando la persona ya no quiere volverse espiritual, hay que atarla. Porque Dios tiene que cerrarle la boca a esa persona, pues de alguna manera. Dios tiene que encargarse. Entonces cuando nosotros no hacemos nada, producto de que somos ignorantes y somos sensibles y sentimentales, permitimos que Dios siga, que esta persona siga haciendo lo que quiere en la calle y siga destruyendo y hablando mal del reino. ¿Están acá o no? Entonces cuando uno es espiritual, si va a ser para edificar, sí. Hoy día no voy a aguantar preguntas que me puedan significar destrucción. Vamos. Pero que no me saque del mensaje. Es por acá. Ya, vamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Va a llegar. el caso en que no se asegura, ¿salta la persona o salta el espíritu? ¿Cómo se hace? Buena pregunta, pero para mí está clara, pero si la hizo es porque quizás muchos tienen dudas. Muy buena pregunta. Dice claramente, fíjense. Lean conmigo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no... Si te oyere, ¿quién? ¿El espíritu o tu hermano? ¿Listo? Entonces dice, si no te oye, toma un testigo o 2. Si no lo oye a ellos, díselo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, mátalo. ¿Al espíritu o a la persona? A la persona.
Porque no es el espíritu el que es salvo, no es el espíritu el que es tu hermano, es la persona la que toma la decisión de no seguir siendo cristiano. ¿Cierto o no? ¿Por qué? ¿Quién me lo puede explicar? Ya lo continuo. Está enojado. Yo sé que está enojado. Ya, vamos. No está conectado con el espíritu. Sí, pero ¿por qué más? Porque si ese hermano fuese cristiano, actuaría y obraría como un cristiano. Y un cristiano no pela, un cristiano se sujeta a las autoridades, un cristiano tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Si no lo hizo después de que muchas personas le hablaron, átalo. ¿Están atados, no? Entonces Dios le da 3 oportunidades. Primero, háblale tú. Segundo, junta a otra o 2 personas más. Tercero, la iglesia. Si no pecaste, para afuera, atado. ¿Están atados, no? Y se van a sorprender, como me falta mucho estudio y se los voy a demostrar. Entonces lo que uno ata no es el espíritu, porque se supone que el espíritu no está dentro de la iglesia, el espíritu no está dentro de un hermano, el espíritu está dentro de la gente que aún no se convierten en cristianos. Este es el paradigma que yo puedo tener. Que la Biblia dice que a libertad fuimos llamados, entonces cuando uno verdaderamente recibe a Cristo, verdaderamente lo recibe como Señor, uno tiene que ser liberado en cada área de su vida. Las personas que aún no entregamos áreas de nuestras vidas es porque queremos seguir viviendo con esas vidas, pues entonces todavía no estamos entregados al Señor, Él no es nuestro dueño, es una entrega pero parcial, no es completa. Entonces el proceso que tiene el cristiano es de entregar la vida completamente porque hay otro dueño, hay otro amo. ¿Están acá o no? Se van a sorprender que vamos a avanzar. Siento el coche, ¿no? Estoy esperando, espérame. Entonces, los versículos 15 al 17 trataban de un caso en específico. ¿Le ponemos nombre? Inicial, dejémoslo ahí. PC. Le ponemos nombre. Pablo Contreras. Pablo poca cosa. ¿Están acá o no? Entonces la atamos en el nombre de Jesús. Amén, digan. Diga toda la iglesia, amén. Amén, amén. ¿Qué va a dar? Vamos, que son malos, iglesia. Ya, qué bueno que ya. Ya, entonces concéntrense. El caso particular que se cita en los versículos 15 al 17 necesita un tratamiento especial y el principio general que se halla en los otros versículos debemos aprenderlo y aplicarlo con diligencia. ¿Amén? Ahora fíjense. La manera de tratar el caso citado en la primera parte depende del principio establecido en la segunda, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Cómo se trata a un hermano que peca contra otro o que peca contra la iglesia? La segunda parte del mensaje, del versículo 18 al 20, nos está diciendo cómo se trata lo que sucedió con ese hermano. Porque Dios no va a permitir que esta gente vaya de iglesia en iglesia hablando mal y destruyendo su reino. Si eso es lo que ustedes piensan. Pero con Dios las cosas no se manejan así, porque a cada cosa, a cada instante, a cada circunstancia dentro de la iglesia, Dios tiene una salida. Y por eso que a veces yo me veo muy duro, muy fuerte, no sé cómo me quieran llamar, pónganme el sobrenombre que quieran, pero el que tiene el problema son ustedes, pues yo soy bíblico. Como ustedes son sentimentales, a ustedes les duele, a mí no. A mí me duele cuando le hacen daño a Cristo, aunque no lo crean. A mí lo que me molesta es cuando pisotean la sangre de mi Señor. Todo lo demás, para mí no existe. ¿Amén? Entonces, fíjense. La manera de tratar el caso citado en la primera parte depende del principio establecido en la segunda. Un hermano peca contra ti, átalo, y Dios lo va a atar en el cielo. ¿Eso dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Sí o no? No lo puede creer todavía la Jessica, no lo quiere creer. Ah, ya. Que le cuesta decir que sí. Entonces, el caso particular que todos tenemos que salir entendiendo. Hoy día estudio bíblico, entonces los martes salimos todos entendiendo y si no retrocedemos hasta que todos entendamos. Porque estamos hablando de un tema que es sumamente importante. ¿Qué pasa con estos hermanitos que se filtran y que dejan la embarrada dentro de la iglesia y después se van a otra iglesia a dejar la misma embarrada? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Nos quedamos callados, no hacemos nada. No, es que eso es pelar, no hables de él si es que no está presente. La iglesia está mal hoy día. Acá lo importante es Jesús y el reino. No importan los hermanitos acá. Si hay un hermano que después de todo lo que ha recibido de parte de Dios no se quiere sujetar y no se quiere atener, hay que sacarlo del reino.
porque es un infiltrado de Satanás que está haciendo daño. Si el que sale dañado es el Evangelio, no yo ni nosotros, es el Evangelio. Amén. Entonces fíjense, el caso particular que se cita en los versículos 15 al 17 necesita un tratamiento especial, y el principio general que se halla en los versículos 18 al 20 debemos aprenderlo. La segunda parte, la manera de tratar el caso citado en la primera parte depende del principio establecido en la segunda. La segunda parte es el fundamento, en tanto que la primera parte es la aplicación del principio. La segunda parte es el fundamento, y la primera parte, del 15 al 17, es la aplicación del principio. ¿Cómo se aplica cuando un hermano peca? Trata de reconvenirlo. Después, si no quiere, lleva 1 o 2 testigos. Si no lo escucha a ellos, díselo a la iglesia. Ya si no escucha a la iglesia, atado. Está fuerte, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto atado? Vamos. ¿Habían escuchado esto alguna vez o no? ¿Los que son cristianos? No, lo agarran en otro lado. ¿Cierto que no? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Quiero saberlo. Este versículo lo ocupan, pero no aquí. Hasta la iglesia, ¿no? Amén. Amén. No lo ocupan. Claro, lo ocupan indistintamente, del 15 al 17 y después el poder del 18 al 20, pero nunca juntos. Sí. Nunca juntos. ¿Lo viviste? Las personas que pecaron, le hablaron, no hicieron caso, condenaron a otras, y que después, frente de la iglesia, Es que si nosotros debiésemos operar como opera la iglesia. Eso es amor, porque Dios a quien ama disciplina. Ustedes piensan que aman a la gente, pero les siguen permitiendo que sigan pudriéndose en el infierno. Cuando uno es permisivo, uno lo que está haciendo es permitiéndoles que ellos se vayan al infierno. Por eso es que uno con los hijos, por eso, fíjense, dice la Biblia que Dios a quien ama, a este disciplina. Entonces el amor en la Biblia está centrado en que si tú amas a una persona, vas a pensar en su eternidad. Y para pensar en su eternidad tú tienes que ver que esta persona tiene que ser transformada, porque así como está no va a llegar. ¿Están acá o no? ¿Se entendió? Ahora fíjense. En los versículos 15 al 17, el Señor Jesús nos dice cómo tratar a un hermano que peca contra otro. Primero debe ir el ofendido y tratar de persuadirlo. Léelo, 15 al 17, Cami. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres, a ellos pide a la iglesia, y si no oyere a la iglesia... Tenlo por gentil y publicano. Ya. Entonces, el Señor Jesús nos dice cómo tratar a un hermano que peca contra otro. Primero, debe ir el ofendido y tratar de persuadirlo, ¿cierto? Si no oye, debe tomar a 1 o 2 testigos y volver a hablarle. Si aún así se niega a oír, entonces debe decirlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, debe tenerlo como gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Fuera del pueblo de Dios. ¿Eso está diciendo la Biblia? ¿O dice que se puede ir a otra iglesia? ¿Por qué no contestan? ¿Eso dice la Biblia o no? Gentil significa la gente que no era parte del pueblo de Dios, y publicano lo mismo. Entonces dice, tenlo por gentil y publicano, y cuando tú lo pongas por gentil y publicano, yo lo pongo en el cielo por gentil y publicano. ¿Eso dice? Eso dice. Entonces, si la iglesia operara como debe operar, como Dios dice, no estaría lleno de hermanitos dando vueltas por las iglesias. No estoy hablando de los que se van porque no hay revelación, porque no eran iglesias. Estoy hablando de los que se van haciendo daño. ¿Amén? Después de que recibieron mucho. ¿Amén, iglesia? Entonces, fíjense, si no oye a la iglesia, debe tenerlo como gentil y publicano. Ahora bien, después de que el Señor menciona este caso, y lo pone como ejemplo, Él continúa diciendo en el 18, despierta Camila. Yo testifico. No, ya, dice, de cierto os digo, ¿cierto? De cierto os digo, fíjense, lo que Él quiere decir es que hay una razón por la cual se debe actuar de este modo. Eso está diciendo, ¿no? Cuando Él pone el desierto, fíjate el 18, dice,
De cierto os digo... Ahí está, de cierto os digo. Después de que él pone el ejemplo y da el ejemplo, él dice de cierto. ¿Qué significa de cierto? No voy a avanzar hasta que no me digan la terminología del griego al español. De cierto significa en verdad les digo. Así tiene que ser. Eso está diciendo. Él está diciendo en verdad les digo cómo se tiene que tratar a un hermano que peca contra otro. ¿Están acá o no? Iglesia. Fíjense que estamos hablando de la oración, ¿ah? Se van a sorprender. De cierto os digo, lo que él quiere decir es que hay una razón por la cual se debe actuar de este modo. Es decir, porque existe una tremenda relación o principio envuelto en todo esto. Por eso decimos que los versículos 18 al 20 constituyen la base de los versículos 15 al 17. El 18 al 20 es la base, es el principio, el fundamento de cómo actúa la iglesia ante un ejemplo. Amén. Entonces 18 al 20 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, porque donde hay 2 o 3 de vosotros congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y dice el 20, cualquier cosa que pidan en mi nombre, se las daré, si es que 2 están de acuerdo. Amén. Fíjense. Nos detendremos en el caso particular que se describe, no nos vamos a detener en el caso que se describe en los versículos 15 al 17. Vamos a hacer uso de dicho caso solo para introducirnos al gran principio. Veremos que no solo debemos actuar de este modo para con un hermano que peca contra nosotros, sino que de igual modo debemos reaccionar en miles y miles de situaciones diferentes. Entremos en la segunda parte de este mensaje o de este pasaje que tenemos delante y notaremos lo que Dios quiere indicarnos en realidad. Verso 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y voy a redundar un poco con esto porque necesito que hoy día les quede claro. ¿Qué es lo característico en este versículo? Lo hemos visto todos los martes. Eso, fíjense, pero es que hay gente que no estaba, por eso es que yo necesitaba redundar. Hay gente que no ha venido los martes y que no sabe esto. Entonces debemos pensar en ellos también. Que los que no han estado un martes, ¿qué es lo característico de este versículo? De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo característico de ese verso? Que la tierra se mueve primero y después el cielo. ¿Están de acuerdo? Pues vale, me un vuelta. 18. De cierto os digo que todo lo que tenéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué se mueve primero? La tierra. Lo característico es que primero se mueve la iglesia y después se mueve Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad de la tierra la tiene el hombre. Dios no puede ir contra lo que Él estableció, por lo tanto, la iglesia se mueve, Dios se mueve. ¿Están acá o no? Fíjense qué impresionante esto. El diablo cochino. Me dice que iniciar, aceptar. En serio, le voy a poner a aceptar y de repente leo y dice reiniciar en este momento. Vamos, entonces fíjense. Fíjense, el punto clave en este versículo es que la acción de la tierra precede a la acción del cielo. Y no es que el cielo ata primero, sino la tierra, y no es que el cielo desate primero, la tierra. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Puesto que la tierra ya ha atado, el cielo también atará. Y puesto que la tierra ya ha desatado, el cielo también desatará. Vale decir que si sigue habiendo gente dentro de la iglesia que le está pidiendo a Dios que haga algo, no va a suceder nunca. Porque a Dios yo le permito que haga o le niego que haga, aunque tú no lo puedas creer. Por eso yo digo que la gente carnal de esta iglesia tiene que salir. Porque esto no es para la carne, esto es para el espíritu. Ahora, sorpréndanse con esto. La acción del cielo está gobernada, fíjense, el accionar del cielo está gobernado por la tierra. Van a decir que el cielo no puede moverse hasta que no se mueva la tierra. Imagínense la responsabilidad que tenemos y por lo que vamos a responder. Por todo el tiempo que usaste tu oración pidiendo tonteras, pensando que Dios era Santa Claus. ¿Sí o no? Nos reímos, pero sabes que es verdad. Si no, el auto que de todo lo que tiene se lo pediste al Señor, ¿cierto? Cualquiera que sea el asunto
que haya de ser atado o desatado, la acción de atar o desatar comienza, ¿dónde? En la tierra. La acción de la tierra precede a la acción del cielo, porque la tierra gobierna al cielo. Y vamos a ver, les voy a mostrar que Dios desea que la tierra gobierne al cielo. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir? Aquel día llevo 3 días haciendo este mensaje y sabe que mi cabeza ya estaba así, me hacía un cabezón espiritual. Y yo con los pelos parados, hijo, qué increíble. Porque cada día está más claro para mí el Evangelio. Si yo sé que Dios tiene todo esto centrado en la eternidad. El propósito original de Dios para que el hombre gobernase y señorease, que era eterno, se distorsionó porque el hombre pecó. Eso tiene que volver a ser realidad. Y todo esto es una preparación. Y por eso es que hay gente que no llega preparada cuando Él venga, se tienen que quedar. Porque si no, de nuevo el propósito que era original no se va a cumplir. ¿Están acá o no? Es impresionante. ¿Cierto o no? Entonces, fíjense. Vamos a utilizar ahora unos ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar esta verdad de cómo el cielo o cómo la tierra gobierna el cielo. ¿Les parece? Vemos en Éxodo 17, 8 al 11. Lea, Camilita, fuerte. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Así tienes que ponerle a tu hijo, mami. Vamos. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés... Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba la mano Moisés, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba las manos, producto que se cansaba, Israel perdía. Concéntrense acá. Cuando Moisés en la cumbre del collado alzaba la mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba la mano, Amalek prevalecía. Mantener las manos arriba implicaba estar conectados con el cielo por medio de la oración. ¿Están acá? Por eso dice alzar las manos, porque eso significa conexión. ¿Están acá o no? Ahora fíjate. ¿Quién decidía la victoria o la derrota de la batalla que se libraba al pie del collado? ¿Era Dios o era Moisés? Sí. Voy a seguir con muchos ejemplos, pero concéntrate. Si Moisés mantenía las manos porque él era el líder, él tenía que estar conectado. Él bajaba las manos. ¿Qué significa bajar las manos? Si ustedes supieran todos los problemas que tengo yo como pastor, y cuántas veces quiero bajar las manos y cerrar este cuento, y después de cerrar el cuento ir a agarrarlo a ustedes, a cada uno de ustedes, sacarle fotos a sus hijos, y después mandárselas así conmigo abrazado, así, afuera el número de su casa. ¿No entendieron? ¿No entendieron? O subiendo al furgón escolar. ¿Ah? Dios mío, santo, que se pasa mal en este. Quedó mal la Jessie. ¿Están entendiendo, no? Quedó grabado, tengo que borrar. Dios mío, santo, me dice al tiro, me dice después les pasa algo, va a ser mi culpa. Vamos. Aquí vemos el principio de acuerdo con el cual Dios obra, el secreto de su acción, cualquier cosa que Él quiera. Si el hombre no la quiere, Él no la puede hacer. Si Moisés, que era el líder, no se mantenía conectado con Él, no tenían por dónde ganar. Y Dios no lo podía hacer si es que no lo hacía a través de la cabeza, porque Dios es un Dios de... completamente. Por eso la Biblia dice, sujétate a tus pastores como los que han de responder por ti. ¿Están acá o no? Entonces que hay hermanitos que tratan de saltarse el orden de Dios y pasar directamente. Y eso es lo que hay que hacer. Amén. Entonces fíjense. En el cielo el asunto era decidido por Dios, pero delante de los hombres era decidido por Moisés. ¿Cierto? Dios ya había determinado la victoria, pero esa victoria dependía de que el hombre le permitiese a Dios que esa victoria se diese. ¿Están acá o no? Ahora les va a quedar más claro. En el cielo Dios quería que los hijos de Israel ganaran. Sin embargo, en la tierra, si Moisés no sostenía su mano arriba, Israel sería derrotado. Pero si la sostenía, Israel ganaría. La tierra gobernaba al cielo. Fíjense en este. Vamos a ver otro ejemplo. Está aquí en 36-37. Deja acá. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Fíjense, Dios tenía el propósito
de aumentar el pueblo de Israel como un rebaño, ¿cierto? ¿Cierto o no? Y los que no conocen a Dios, ¿qué dirían? Si Dios quería aumentarlo, ¿por qué no lo hizo nomás? Si Él es soberano, ¿cierto? ¿Pero qué dice la Biblia? Aquí tenemos el principio que Dios declara, que si la casa de Israel no le solicitaba que lo hiciera, no lo podía hacer. Entonces, ¿cuál es el principio? Dios les estaba diciendo lo que Él quería hacer para que ellos después mandasen a Dios que lo hiciera y Dios lo podía hacer. Porque la orden tiene que salir del hombre. ¿Están acá o no? ¿Sí? El principio de iglesia es inequívoco. Dios tiene un propósito ya determinado, pero Él no lo llevará a cabo inmediatamente hasta que se lo pida a la casa de Israel. Porque Él quiere que la tierra gobierne al cielo. ¿Se acuerdan de Isaías 45:11? Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y tu formador. Pregúntame acerca de las cosas que quiero hacer y luego mándame a hacerlas. ¿Sabían eso, no? Suena duro, ¿cierto? Para la carne suena duro, pero ¿cómo nosotros le vamos a mandar a Dios? ¿Quién lo estableció así? ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar ahora? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la finalidad de Dios? Porque nos tiene que enseñar, porque después nos va a llevar a la segunda eternidad donde se va a cumplir su propósito. ¿Y dónde nos tiene que enseñar? ¿Están acá algunos, no? Esto es impresionante. ¿Se dan cuenta del estado de la iglesia hoy día, no? ¿Sí o no? Es horrible. Pura gente predicando puras tartaladas de tonteras, iglesia. Primero, Dios les da a conocer su voluntad y luego Él debe esperar hasta que la tierra la desate. ¿Sí o no? Entonces la oración es para conocer la voluntad de Dios y luego liberarla. ¿Están acá o no? Por eso Jesucristo pasaba 10 horas en oración toda la noche orando y al otro día iba y hacía. ¿Y quién es tu ejemplo? ¿Cuántas horas pasa orando al día? ¿Ah? ¿Para qué? Porque Él ya lo hizo, ¿sí o no? Menos 24. ¿Ah? Menos 24, amén. Se van a sorprender ustedes cuando Jesucristo venga, porque la responsabilidad más grande, la oración, es un ministerio obligatorio para la iglesia. ¿Sabían eso, no? Es la única manera que tiene Dios para moverse en la tierra es por medio de la oración. Imagínate la negligencia de la iglesia hoy día, usándola para pedirle cosas al Señor, en vez de liberar su voluntad. ¿Amén? Entonces, fíjense. Primero Dios les daba a conocer su voluntad y luego Él debía esperar hasta que la tierra la desatara. Durante esta era presente, todas las obras de Dios se basan en este principio. El cielo desea hacer, pero no actuará de inmediato porque espera que la tierra haga primero para luego Él actuar. ¿Entendió? Eso es ahora. Dios está esperando que la iglesia se mueva liberando su voluntad para que Él la pueda realizar. Entonces la gente lo que hace en la iglesia es preguntar ¿por qué? Y algunos tenemos hasta dudas si Dios existe. Aunque me digan que no. Aunque vean que no, muchos te llegan a preguntar ¿por qué Dios permitirá esto? Ven que se muere un niño y dicen ¿y por qué Dios permitirá esto si es bueno? ¿Sí o no? Y ustedes no entienden que Dios lo tiene que permitir porque eso significa que hay gente que decidió vivir independientemente de Dios. No tiene cobertura, está bajo el sistema de Satanás. Y bajo el sistema del reino de Satanás hay muerte, destrucción y robo. Eso es lo que está. Entonces te vas a enfermar, tus hijos van a morir, tus hijos van a ser drogadictos y alcohólicos si es que estás fuera del reino. ¿Están acá, iglesia, no? Entonces Dios no puede hacer nada porque es una decisión propia. Yo decido quién me gobierna. ¿Amén, iglesia? Fíjense ahora. Aunque la tierra está en segundo lugar, sin embargo, también le corresponde el primero. El cielo solo se moverá después de que la tierra se haya movido, porque Dios quiere que la tierra gobierne al cielo. Alguien podría estar inclinado a preguntar, ¿por qué Dios desea que la tierra gobierne al cielo? Y para entender tal deseo divino, necesitamos recordar que nuestro Dios está restringido por el periodo de tiempo. Y tiempo se reconoce como el periodo que está entre las dos eternidades, ¿cierto? Porque entre la eternidad pasada y la eternidad futura no existe el tiempo, es kairos. El tiempo se generó solamente con una particularidad. ¿Cuál? ¿Quién me puede decir? Ya me iban a poder decir.
¿Cuál? Cami, sí. Vaya a darme el auto, mamá. ¿Cuál? Ya, pues, no me concentres. ¿Cuál? ¿Cuál? No. ¿Por qué? Iglesia, ya lo vimos. ¿Cuántos saben que hubo una rebelión en el cielo? Manos levantadas. ¿Quién se rebeló? Satanás. ¿Por qué se rebeló? Porque Dios a todas sus creaciones les da libre albedrío. No son objetos inanimados, cada uno tiene voluntad propia. Y Satanás logró convencer a las 3/4 partes de los ángeles. Si Dios los hubiera destruido en ese momento, todas las demás creaciones hubieran estado con Dios por temor y no por amor, pensando que si se oponían a lo que Él decía, les iba a pasar lo mismo. Entonces Dios tenía que demostrar cuáles iban a ser las consecuencias de vivir independientemente de Él o de pecar contra Él. ¿Qué hizo? Pescó al diablo con las 3/4 partes de los ángeles y los tiró a la tierra. Y de ahí hizo su creación a su imagen y semejanza para que los subyugasen. Pero ¿cuál era el sentido? ¿Dios sabía que el ser humano iba a caer? Sí. ¿Y cuál era el sentido? Que todos los demás mundos y todos los demás ángeles viesen a través de esta creación las consecuencias de vivir independientemente de Él o de pecar. Porque pecar significa infringir su ley. ¿Y cuáles son las consecuencias? 6.000 años de historia y miren lo que es este mundo. ¿Están acá o no? ¿Les sorprende esto, no? ¿Sorprende, sí o no? Entonces ahora cuando Dios destruya al pecado y al diablo y todo, ninguna de las demás creaciones va a decir que Él fue injusto. Y nadie va a querer más rebelarse contra Él. ¿Están acá o no? ¿Amén, iglesia? Entonces al hombre se le dieron 6.000 años. Al 7º milenio y viene el descanso. 6 días Dios lo creó todo, al 7º descansó. Ya estamos en los 6.000 años. Por eso es que Dios, esta revelación es tan profunda, porque Dios está preparando un remanente, un pueblo especial, si lo dice la palabra. Pero seguimos teniendo los mismos problemas tontos. Uy, qué increíble, a mí me da rabia, me dan ganas de cachetearlos, de verdad. Yo de verdad que era hacer de los problemitas tontos que tenemos en esta iglesia. Todos los que me estén escuchando y que sepan a quién le estoy hablando tienen que llegar y golpear. No, tu esposa está acá. Vamos. Fíjense. Entonces, por tiempo queremos dar a entender el periodo que transcurre entre las dos eternidades. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura existe lo que llamamos hoy día, concéntrense y respóndanme, Kairos. O, no, están equivocados. Entre la eternidad pasada y la futura existe el cronos o el tiempo. ¿Dios está limitado en ese tiempo? ¿Por qué? Porque al crear al hombre le dio libre albedrío. ¿Y qué significa eso? Que cuando el hombre tiene libre albedrío y voluntad propia, Dios no lo puede obligar a hacer lo que él quiere hacer. Por lo tanto, al darle libre albedrío, el hombre tiene la libertad de si lo oye o no lo oye. ¿Están acá? Y cuando el hombre decide si lo oye o no lo oye, lo obedece o no lo obedece, ¿Dios está restringido? Sí. ¿Alguien está acá? ¿Cierto o no? Esta es una restricción que él sufre por haber creado al hombre, ya que según el relato de Génesis, Dios le dio en el tiempo libre albedrío para que el hombre hiciese lo que quisiera. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo del hombre antes que la ignorancia? El libre albedrío. Muy bien. Yo siempre le digo, Señor, quítemelo por favor. No se puede, pero yo le digo, quítemelo por favor. No me deje ser, Señor. Yo le digo que cuando un día me vean así transformado, así selladito y todo cuento, porque el Señor me lo quitó. Que cumplió mi petición. Un demonio hablando en esta iglesia. Entonces vemos que esta es una restricción que Dios sufre por haber creado al hombre y haberle dado libre albedrío. ¿Están quedando claros a todos, no? ¿Se dan cuenta que esto lo estamos haciendo agradable, pero que lo que están recibiendo es impresionante? Se los digo en serio, esto es impresionante. Llegar a esto es impresionante, iglesia. Y olvídense todo lo que nos falta profundizar. Dios tiene su voluntad, pero el hombre tiene la suya. Y cuando la voluntad de un hombre no está de acuerdo con la voluntad de Dios, instantáneamente le está siendo restringido. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no?
El hombre que Dios creó posee libre albedrío. Puede decidir si oye o no oye a Dios. Porque Dios no creó a un hombre que por obligación tenga que oírlo. Habiendo creado al hombre con tal libre albedrío, el poder de Dios está en consecuencia restringido por este hombre. Él no puede hacer absolutamente nada. O Dios no puede hacer automáticamente lo que quiera, sino que tiene que preguntarle al hombre si es que él también quiere. Eso va contra todo el concepto que tú tenías de Dios soberano. ¿Cierto? Sí, pues porque la soberanía de Dios en el hombre operaría si es que fuera títeres. Pero como Él les dio libre albedrío, les dio voluntad propia, Él se limitó, pero lo hizo porque quiso. Para eso les puso un tiempo, por eso se llama tiempo. Entonces les dijo, les doy 3.000 años. 3.000 años, inventen su cultura, inventen su educación, inventen su religión y todo. Y vamos a ver cuántos son los que en estas generaciones someten su voluntad a la mía. Esos son los que van a ir a vivir conmigo en la eternidad. ¿Alguien diga amén? ¿Están acá o no están entendiendo? Entonces, ¿qué es la vida? La vida es una prueba, es un ensayo que determina dónde vas a pasar la eternidad, que es la verdadera vida. Si en vida no sujetas tu voluntad a la de Él, libremente, perdiste. Por eso yo digo que Dios solo viene a buscar a los que puede gobernar. Los rebeldes no tienen entrada, menos los hermanitos peladores, los que andan ahí hablando mal del pastor. Los hacen en el nombre de Jesucristo, con cadenas, con ¿cómo se llama estas cuestiones redondas? Grilletes les pongo. Al agua los tiro, Señor, ahí. Qué increíble, Señor. Dios no puede, fíjese iglesia, concéntrense en esto. Dios no puede tratar al hombre como si fuese un objeto inanimado, simplemente porque el hombre tiene libre albedrío y voluntad propia. Esto determinará también quiénes serán los que cumplan con su propósito en la eternidad segunda. Vale decir que Dios en estas generaciones está preparando al pueblo que va a ir a cumplir el propósito. ¿Se entiende o no? Qué increíble. ¿Sí o no? Qué increíble. Por eso que todos los que tengan su corazón puesto en la tierra no tienen nada que hacer en el cielo. ¿Ah? ¿Qué cosa? En el cielo no hay farmacia, así que te quedaste, Ecuador. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Yo no soy pastor, yo soy gobernante de esta iglesia. Mamita, te van a ver, le pasa a mi esposa, por favor. Y ella nació para atenderme, se la vamos a pedir. ¿Qué hora habla? ¿Ah? No, está bien, ella sabe. Ya, iglesia, vamos a ir avanzando. Fíjense. Desde el día en que Dios creó al hombre y hasta este mismo momento, la voluntad libre del hombre puede permitir o impedir que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo, no? Y por eso que ustedes ven que hay gente que parte bien, pero cuando hay cosas que le empiezan a molestar, se van. Si todos fuésemos cristianos verdaderos, estaríamos sujetos a la voluntad de Dios, no del hombre. ¿Están acá? Y ustedes ya saben lo que tienen que hacer, pues ya saben lo que Dios ordenó. Entonces uno tiene que sacarse el concepto de democracia, porque la democracia es un invento del demonio, no de Dios. ¿Están acá o no? Dios creó al hombre para que el hombre fuese gobernado. El hombre nunca fue creado para autogobernarse. Por eso es que cuando le dio dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves, nunca le dejó sobre otro hombre. Porque el hombre estaba capacitado para gobernar siempre y cuando estuviese conectado con Dios. ¿Están acá o no? Por medio del Espíritu Santo, ¿quién es el gobernador de Dios que opera en la tierra, que es esta colonia? Es el Espíritu Santo operando dentro de una persona en un cuerpo invisible, un espíritu invisible operando dentro de un espíritu invisible en un cuerpo visible, estableciendo la voluntad invisible de Dios en la visible. Es impresionante. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Cómo me entendí solo? A veces pienso eso y digo, lo tanto es tanta que me tiene que empezar a estar rayado ya. Fíjense, por esta razón, por lo tanto, podemos decir que durante este periodo que llamamos tiempo, que se extiende entre las dos eternidades, la autoridad de Dios es restringida por el hombre. Fíjense por qué la Biblia dice que cuando venga el juicio vamos a responder por cada pensamiento, por cada palabra y por cada obra. Imagínense lo que va a hacer eso.
Imagínense lo que va a hacer eso, por favor, se los digo de verdad. Y sobre todo los que ya conocemos la voluntad de Dios y la seguimos no haciendo. Todos piensan que Dios es viejito con barba blanca y todos se van a sorprender cuando lo vean. Acuérdense que Dios es misericordioso y dice que es fuego consumidor también. Imagínense lo que va a hacer. Dice que la gente no lo va a poder mirar. Porque el solo hecho de tener pecado vas a ser destruido delante de su presencia. Entonces la única manera de no tener pecado es permaneciendo en Cristo. Se van a sorprender. Van a ver lo que van a escuchar ahora. ¿Alguien está haciendo hoy día, no? ¿Por qué debe Dios estar restringido en el tiempo, iglesia? Porque Dios sabe que en la segunda eternidad, la que ha de venir, Él tendrá una voluntad armoniosa con el hombre. Es decir, que la voluntad del hombre con la de Dios van a concordar. El libre albedrío del hombre y la voluntad de Dios van a estar en sintonía. ¿Se entiende, no? ¿Dónde está la gloria de Dios? Siempre se lo he dicho. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? Que haya un hombre que tenga libre albedrío y voluntad propia y la someta a la de Dios. Esa es la gloria de Dios. ¿Entienden por qué dice 2 Corintios 12:9? Dice, Pablo decía, me gozo en mis debilidades. ¿Por qué? Porque el poder de Dios abunda donde más débil soy. Entonces cuando hay una persona como yo que no tiene por dónde entrar al cielo, Dios igual la usa porque Él sabe que mi voluntad está sometida a la suya. ¿Y qué le da más gloria a Dios? Por eso Él dice, por lo vil y despreciado del mundo es lo que escogió Dios. Que la gente no lo puede rubiecito, ojos claros, que tenía un papá con plata y pensar que yo, que me diera después jauja. No, yo fui lo vil y despreciado del mundo, era yo. Mi mamá llegaba a pedir a Dios que me llevara, imagínense, a Dios. Yo era el amigo número 1 del otro y mi mamá le pedía, me decía que le decía, por favor, llévatelo. Sí, porque ella sonaba el teléfono a las 4 de la mañana, a las noches, y decía, tu hijo está hospitalizado, y temblaba pensando que yo estaba muerto. Entonces, ¿están acá o no? ¿De verdad? Fíjense en esta iglesia, por favor. Dios no se complace en que el hombre que Él creó sea manejado pasivamente como si fuese un libro. Él quiere que el hombre lo obedezca plenamente y sin embargo le dio libre albedrío. Él desea que el hombre ejerza su libre albedrío para decidirse a obedecer. Esa es la gloria de Dios. Dios desea que yo ejerza mi libre albedrío, mi voluntad, sometiéndola a la suya. ¿Están entendiendo alguien quiénes son los que van a estar en la eternidad segunda? ¿Y están entendiendo por qué Dios te da este tiempo? ¿Y por qué te pone un pastor tan complicado? ¿Sí, no? Pues completamente, pero ¿dura para quién? ¿Dura para quién es la palabra? Para los que no son. Para los que no son tan felices acá, para los que son tan felices. No le importa al hombre, saben que lo que están recibiendo es el alimento correcto y que no está en otra parte. Y eso es por algo. Entonces yo le dije a mi esposa, voy a dejar mi dieta y me voy a poner a comer para ponerme guatoncito, me voy a dejar la barba más grande. ¿En serio? Ya te voy a... ¿Ah? ¿Qué cosa? Sus manos, por favor. Fíjense, en la eternidad futura, la libre voluntad del hombre va a llegar a ser una con la voluntad de Dios. ¿No entienden, verdad? ¿Se entiende? ¿Y dónde está la gloria de Dios? Que se haga ahora en el tiempo. Por eso es que Dios no toma la iglesia y se la lleva. Porque es ahora que Dios te tiene que transformar. Entonces, fíjate, tu carácter y todo no cambia, iglesia. Lo que Dios está buscando es la persona que somete su voluntad y su libre albedrío al de Él. Porque saben que ese es el correcto. ¿Están acá o no? Acuérdense, Moisés, 40 años. 40 años para ser transformado. Y tampoco lo fue. Pablo, 14 años para ser usado por Dios, pero seguía siendo el mismo Pablo. ¿O no? ¿O Pedro, después de que recibió el Espíritu Santo, no seguía haciendo tonteras? ¿Están acá o no? ¿Sí? No estaba con Cornelio, después dijo, no, yo no almuerzo con ellos, pues son gentiles. Iba a almorzar todos los días a pesar, como hartos pastores que conocemos ahora. ¿Sí o no? Yo entonces lo invito a mi casa, si estoy bien gil, yo estoy mandado a hacer para... ¿Sí o no? Por eso no te invitaba más. Vamos. Ya, escuchen, me hacen desconcentrarme y después no me siguen. Entonces, cuando se cumpla el propósito eterno de Dios, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? No, concéntrense. Sí, muy bien.
Pensé que me iban a hacer una tontera. El propósito eterno de Dios está en Génesis 1, 26 y 28. Él va a tener una raza de hijos que van a gobernar sobre esta tierra practicando lo mismo que se practica en el cielo. Para eso Dios te está preparando ahora. Te vuelvo a preguntar, iglesia, pues sé que lo sabes, pero para que salga de tu boca. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Listo? Entonces imagínate cuánta gente se sale del propósito de Dios y de recibir el alimento espiritual correcto. ¿Cómo crecen? Y después se van a cualquier iglesia a seguir escuchando sermones o fábulas artificiosas y volvieron a convertirse en nada. ¿Están acá que el mensaje verdadero tiene que surtir efecto interiormente? Es interior. Esto es algo que te lleva a posicionarte de lo que Dios te entregó. Tú ya sabes ahora que el diablo no entra a tu vida en cualquier área, porque tiene las puertas cerradas, porque tú ya sabes quién eres. Ya sabes cómo Dios te ve. Tú ya sabes que te estás preparando para algo grande que viene en la eternidad, por lo tanto tus metas se trasladaron de la tierra hacia el cielo. ¿Están acá, iglesia? Y saben que del cielo vamos a recibir lo que recibió Pablo cuando subió. Pablo recibió todo el poder que no ha tenido nadie jamás, porque estuvo 3 días en el cielo. Imagínense nosotros 1000 años, para después volver a la tierra. ¿Se dan cuenta o no? ¿Están acá o no? Qué impresionante esto. En la eternidad que ha de venir, la voluntad del hombre será aún libre. Y ahí está el problema. ¿Entienden por qué Dios nos tiene que tener ahora en la tierra? ¿O tú crees que cuando estemos después gobernando sobre la tierra, Dios nos va a poner un chico ahora que solamente tenemos que obedecer? No. Lo que pasa es que vamos a tener cuerpos glorificados y ya no va a estar la carne, que es la que contiene el pecado. Pero eso solamente para los que en vida sujetaron su voluntad a la de Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Cuántos se están quedando? Digan conmigo ahí de mí. ¿Nadie me dijo? Bien. Entonces, en la eternidad que ha de venir, la voluntad del hombre será aún libre, pero estará en concordancia con la de Dios. Entonces no habrá voluntad que no esté sujeta a la autoridad de Dios. En el tiempo, sin embargo, Dios sigue estando restringido por el hombre. Ahora entienden por qué, ¿verdad? Entonces cuando la gente habla de por qué Dios no es tan bueno, o si Dios es soberano, como se predica en todas las iglesias, ¿cómo se le ocurre decir esto? Ustedes ya saben que esa gente ignorante, ¿no? Lamentablemente nosotros no oramos tampoco porque esos hermanos reciban revelación. Y ahí está nuestro problema también. Porque ese es nuestro ministerio, pues, hacer que Dios les dé entendimiento. El hombre no quiere hacer lo que Dios quiere. Si Dios quiere hacer mucho, el hombre solo quiere hacer poco. Si Dios desea obrar en forma grandiosa, el hombre quiere obrar en forma minúscula, o viceversa según sea el caso. Y por eso que hoy día tenemos una iglesia que habla mucho de la humildad, pero en términos equivocados. Entonces, dicen, oh, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que gente más, Dios mío, que me da rabia cuando escucho eso. Uno tiene que verse como Dios lo ve. ¿Y cómo te ve Dios? ¿Qué me puede decir cómo te ve Dios? Te ve como un rey, te ve como un sacerdote y como un embajador. ¿Cómo andan los reyes, los sacerdotes y los embajadores? ¿Cómo andan por la calle? Completamente. Entonces no me confundan la falsa humildad con la verdadera humildad, que significa reconocer que yo no soy nada sin Dios. Eso es ser humilde. Pero yo creo lo que Él dice que yo soy y vivo como tal. ¿Amén? Si no, ¿cómo vas a gobernar con esa personalidad que tienen hoy día en la iglesia? ¿Cómo van a gobernar sobre naciones? Si Dios te está preparando para eso. Si tú no puedes gobernar una iglesia, no puedes gobernar tu casa, menos vas a gobernar sobre naciones después. Y por eso es que acá el problema es que hay muchos hermanos almáticos que no te permiten gobernar como se debiera. Y por eso es que uno tiene que ser duro. Estamos hablando de Dios. Y no es algo trivial, porque Dios requiere excelencia. Para Dios es lo mejor. Que cuando yo digo a los hermanos de alabanza, no me tocan esta semana, porque si no hay ensayo, no cantan y no tocan, porque Dios, a lo mejor la gente se enoja conmigo. Pero ustedes saben cómo yo me preparo. Pregúntenle a mi esposa, estoy hasta las 4 de la mañana todos los días y a las 7 estoy de nuevo leyendo y estudiando y orando. Porque yo sé que el nivel de la iglesia va a llegar hasta el nivel que tenga el pastor. Por lo tanto, mi conocimiento tiene que sobrepasar en mucho el tuyo. Y cada día más y más y más, porque si no vas a tocar techo acá. Para Dios es lo mejor, iglesia. Yo te exijo a ti lo que yo me exijo a mí y lo que Dios nos exige a todos. ¿Están acá o no? ¿Sí? ¿Amén? Ya. ¿Cuán cierto, iglesia, es que Dios no está libre?
En el tiempo, la acción de Dios está gobernada por el hombre. Cuando hablamos del hombre, en este caso, por supuesto nos referimos a... ¿Perdón? Bien, muy bien, a la iglesia, no al mundo. Bien, muy bien. Se lo voy a mostrar ahora. Cuando hablamos de que Dios está restringido al obrar del hombre, Él se refiere a la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir? Porque el que no está predestinado ya está en el infierno. En el kairos de Dios ya está en el infierno. ¿Sí o no? Iglesia, ¿sí o no? ¿Sí, po? Durante el periodo que se llama tiempo, todas las acciones de Dios están gobernadas por la iglesia. ¿Entienden por qué el ministerio de Cristo? ¿Quieren que siga un poquito más? Porque ahora se van a sorprender. Poquito más, te van a sorprender. ¿Entienden por qué el ministerio de Cristo? ¿Y por qué dice que todo lo sujetó y lo puso bajo los pies de la iglesia? ¿Entienden por qué o no? Ahora van a ver. Todas las acciones de Dios están gobernadas por la iglesia, porque la iglesia ha de representar al hombre en la eternidad venidera. ¿Quién es la que va a estar en la eternidad venidera? La iglesia. ¿A quién está preparando Dios? Imagínense la responsabilidad que tenemos, iglesia. ¿Se dan cuenta que estamos enfrancados en cosas triviales, en problemas tontos? En vez de estar haciendo la voluntad de Dios, ¿seguimos teniendo problemas tontos? Hoy la iglesia está sobre la tierra, ¿para qué? Lucas 19:10 dice que Cristo vino a recuperar lo que el hombre había perdido. ¿Qué perdió el hombre? Propósito, identidad, comunicación con el reino espiritual. Cristo lo devolvió. ¿Cuál era el propósito del hombre? Entonces, ¿para qué está la iglesia en la tierra? Completamente, y establecer los propósitos de Dios aquí. ¿Esa es tu vida? ¿Es tu vida ahora? No me digan que sí, pues iglesia. ¿Esa es tu vida? ¿Tú vives para eso? ¿O sigues viviendo para ti? De las 24 horas, 22 son para ti, 2 son para hacer tonteras, para comer, almorzar. Porque ¿cuántas horas son para Dios? Díganme la verdad. Dios te está mirando, Dios te conoce. ¿Entienden por qué la Biblia dice que ser redimido significa ser comprado y que ya no eres tuyo? Porque ahora vives para Él. Yo no estoy diciendo renuncia a tu trabajo y todo, porque si verdaderamente eres un cristiano, eso va a pasar. Porque Dios te tiene que tener un ministerio dentro de su reino y Él te va a suplir, como lo ha hecho conmigo. Pero si no, y tú te estás preparando para eso, y no para ser un peligrés dentro del reino que no existe, tú tienes que dedicarle tu vida al Señor, tu tiempo al Señor, todos de Él. Díganme amén, por favor. Entonces fíjate, hoy la iglesia está sobre la tierra, ¿para qué? Para realizar su voluntad. Si ella puede satisfacer su voluntad, Dios no será restringido. Pero si la iglesia es incapaz de llegar a la estatura de esa voluntad, Dios sigue estando restringido. Vale decir que el que restringe el operar de Dios ahora, en este tiempo, ¿quién es? La iglesia, no el mundo. Digan conmigo ay de mí. ¿Sí? Digan conmigo ay de mí porque se los digo de verdad. Vale decir que todo el operar de Dios o todo lo que Dios desea hacer sobre la tierra no se está haciendo por causa mía. ¿Amén? ¿Por qué Dios quiere hacer todo lo que quiere hacer a través de la iglesia? Fíjense, Dios quiere hacer todo lo que quiere hacer a través de la iglesia, ya que debes recordar que Dios la está preparando para cumplir su propósito inicial de gobernar la tierra por medio de su autoridad delegada. Al igual que Adán. Adán decidió o optó seguir la voluntad del diablo y perdió la comunicación, murió espiritualmente. Hoy en día el hombre fue reconectado, pero le va a pasar lo mismo que le pasó a Adán si es que no está sujeto a la voluntad de Dios. Porque la autoridad y los beneficios solamente operan en tanto el hombre esté conectado al reino. ¿Están acá o no? Eso es duro, iglesia. ¿Saben por qué? Porque ser cristiano verdadero implica muchos beneficios. No hay nada más espectacular que esto, porque es que yo no entiendo lo que les pasa. Yo me pregunto y le digo, Señor, ¿por qué me pongo puros cabezones? Porque a veces no entiendo qué les pasa, iglesia. ¿Cómo puede gente que esté tan ciega, que no puedan ver la verdad o percibir la verdad? ¿Qué pasa si Cristo viniese hoy día, iglesia? ¿Te vas con Él? Y no me vengan con la religiosidad tonta de decir, sí, pues yo hice la oración, yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Saben lo que significa seguir a Cristo, no? ¿Qué significa ser cristiano, iglesia? ¿Qué significa ser cristiano?
Ser cristiano significa que uno es un instrumento, nada más. Es el vehículo que Dios está utilizando en esta tierra para establecer sus planes y propósitos. Eso es ser cristiano, y por eso que hay gente que deja el mundo, que deja sus negocios, que deja todo para seguirlo a Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue estando en la iglesia la mentalidad de que me dedico a Dios, ¿de qué voy a comer, de qué voy a vivir? ¿Cierto? Eso es un paradigma. Y eso habla de que la iglesia verdaderamente no cree en ese Dios que es sobrenatural y que es el dueño del oro y la plata. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues, nunca lo vas a poder seguir. Si ese paradigma no es roto, nunca vas a poder seguir a Dios. Por eso es que la Biblia son cristianos radicales. Fíjense, Dios quiere hacer todo lo que quiere hacer a través de la iglesia, ya que debes recordar que Dios está preparándola para cumplir su propósito inicial, que era el gobernar la tierra por medio de su autoridad delegada. Hoy, me falta poquito, iglesia, vamos a terminar. Esto viene espectacular. Espérenme un minuto, por favor. Hoy, Dios quiere que la iglesia acá. Hoy, fíjense, hoy la iglesia toma por adelantado el lugar que ha de ocupar cuando. ¿Están acá? Hoy la iglesia toma por adelantado el lugar que va a ocupar en la eternidad que viene. Hoy día tú ya estás viviendo lo que vas a vivir después. Por eso es que muchos de ustedes no se ven en la eternidad segunda, pues porque ¿dónde están? En la tierra. Muy bien. ¿Están acá o no se está viendo el espectro, no? ¿Cuál es el lugar de la tierra? ¿Y a qué vino Cristo? A posicionar a la iglesia en donde estaba Adán y Eva en el principio, ¿cierto? ¿Cuántos están ahí? ¿Sí o no? ¿Es un poquito? ¿Sí o no? Sí, pues. ¿Cuántos tomaron posesión de lo que Él ya consiguió? ¿Ya lo consiguió? 2000 años atrás, todo lo que necesitas para vivir la segunda eternidad ya está. ¿De quién depende? ¿Sí? Entonces fíjate en esto, por favor. Aunque la iglesia posee libre albedrío, ella lo somete completamente a la autoridad de Dios, como si aparte de la voluntad de Dios no existiese otra. Eso es ser cristiano. Entonces cuando Dios dice algo, eso es. Cuando Dios me dice que debo obedecer algo, lo obedezco porque así es. Si no, no eres cristiano. Sigues siendo un rebelde, porque tomas lo que te conviene, pero lo que tú piensas que no te conviene, lo sacas. Tienes que entender que todo es bueno y que todo lo tienes que hacer a pesar de lo que estés viviendo, porque la única manera de ver la gloria de Dios es siendo obediente. ¿Amén, iglesia? Entonces, debes recordar que Jesucristo nos dijo en Juan 14:12, de cierto, en verdad les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cierto? ¿A qué se refiere? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar, debe vivir como Él vivió. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿O qué fue lo que Él vivió? Según Juan 6:38. ¿Están acá? Él vino a demostrarnos cómo vivir y Él dijo, yo no hago mi voluntad, sino la del que me envió. Y Él dice, el que en mí cree, debe hacer lo mismo. Si no creyeron en mí, entonces muchos dicen, no, pero es que ¿cómo voy a hacer esto? No me da. ¿Cierto o no? Iglesia, ¿están acá? Eso se llama ser obediente, radical, porque tú ya estás viviendo en la segunda eternidad, tú ya no estás viviendo para esta tierra, estás viviendo un entrenamiento para gobernar en la eternidad. Dime amén. Es impresionante, ¿no? ¿Sí o no? Fíjate. La voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús según este versículo? La voluntad de Dios. Y por esto dice Juan 14:6, si eres cristiano, debes caminar este camino
conocer esta verdad y vivir esa vida. ¿Cuál es la vida de Jesús? La única verdad que él tenía era la voluntad del Padre. Lo único que vino a hacer era la voluntad del Padre. Y el único camino que caminó fue el de obediencia. Dígame amén. Lo que Dios quiere hacer, se hará. Por el hecho de que la iglesia hoy somete su voluntad completamente a la de Dios, Dios puede actuar como si ya estuviera en la eternidad venidera, ya que entonces no habrá otra voluntad en el universo que se le oponga. Esta es la gloria de Dios. Así debe operar la iglesia. ¿Lo ven en la iglesia del primer siglo? Sí. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira, iglesia? Murieron. ¿Por qué? Por robarle, por mentirle al Espíritu Santo, por mentir dentro de la iglesia, murieron. ¿Por qué eso ha cambiado hoy día? No. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy día la muerte no se percibe, pero se fueron desconectados del reino. Y por eso sigues teniendo problemas. Porque aunque tú no lo quieras creer, porque estás inmerso acá, estás desconectado de Dios porque eres un desobediente. Esto no es para todos, pues para que lo reciban, nada más, porque tú tienes que entender cómo opera el reino. Dios dice que Él te está preparando para la eternidad. Es ahora. La preparación es ahora. La entrega total es ahora. ¿Qué pasa si el día tienes un accidente, iglesia, y te mueres? ¿Qué pasó contigo? ¿Se dan cuenta lo que uno puede perder producto de que uno está engañado todavía porque está inmerso en el sistema del mundo que le pertenece al diablo? ¿Se acuerdan del mensaje el domingo? Ese mensaje es uno de los más importantes, los 4 tipos de oyentes que existen. ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿En cuál estás tú? ¿En la buena tierra? ¿De verdad? No me digan, pues. Uno sabe en cuál está. Dios dice, lo hago. Dios dice, lo hago. ¿Cierto? En esto vemos la posición que tiene la iglesia delante de Dios. No releguemos a la iglesia hasta el punto de convertirla solamente en un culto, iglesia. La iglesia es un grupo de personas que han sido redimidas por la preciosa sangre de Jesús, que han sido regeneradas por el Espíritu Santo y que han sido vueltas a su posición original. Eso es la iglesia. Eso eres tú. Eres una persona redimida, regenerada y que volviste al orden original de la creación. Eres un vencedor. Eres una persona con poder. Dime amén. Eso eres tú. Tú tienes el poder de Dios obrando a través de ti, pero no lo dejas fluir porque te sigues viendo como el mundo te ve y no como Dios te ve. Entonces, como tu papá te dijeron que no eres nadie y el mundo te atacó y el mundo te pelea, dejaste que el diablo te maldijere, todavía no cortas esas maldiciones, te sigues viendo en el espejo como el mundo te ve. Y no te ves como Dios te ve. Y Dios dice que eres un vencedor, que eres un rey, un sacerdote y un embajador y representante de su reino. Eso eres. Por eso dice que sin fe es imposible agradarlo. Porque tú tienes que creer que lo que Él dice es la verdad. Solo si te han entregado en las manos de Dios, aceptando con gozo su voluntad, haciendo con alegría su voluntad y permaneciendo con regocijo sobre la tierra, para que Él mantenga su testimonio. Si no, no lo eres. Está en concordancia con un, fíjense, necesitamos, iglesia, reconocer que la obra de Dios se cumple hoy en conformidad con ciertos principios definidos. Está en concordancia con una ley específica, es decir, que por consideración al libre albedrío de la tierra, Dios se niega a usar su propia voluntad para dominar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios está sujeto a su propia ley. ¿Y cuál es esa ley? Que el hombre tiene... Fíjense, no hablen del señorío, porque el señorío el hombre lo perdió. Concéntrense en esto, porque seguimos pensando en el señorío y en la potestad para gobernar. Esto lo perdió el hombre. ¿Están acá? ¿Quién lo tiene? El diablo. Según Lucas 4, le dijo, póstrate, y si me adorares todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. Jesucristo le dijo que era mentira. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿A qué vino Jesús? ¿A quién se lo dio? ¿Entienden ahora por qué la iglesia? ¿Por qué Dios está sujeto a la iglesia? Porque la iglesia es la que tiene el poder para señorear sobre la tierra. Él ya se encargó de devolvérselo. Esto es increíble, ¿sí o no? O sea que somos más responsables todavía, ¿sí o no? ¿Sí o no? No nos sorprendamos de ningún modo por este hecho. Dios está en el cielo, sin embargo todos sus movimientos sobre la tierra deben ser decididos y acordados por la voluntad que hay sobre la tierra.
Dios no pasará por alto la voluntad que está sobre la tierra, ni la apartará para orar independientemente. En todos los asuntos relacionados con Él, Dios no obrará hasta que obtenga la cooperación de la voluntad que está sobre la tierra, que es la iglesia. Y por eso dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Vale decir que yo colaboro para que lo que Dios quiere hacer se pueda hacer. En eso me convertí. ¿Cuántos colaboran para que Dios haga su voluntad? ¿O cuántos le piden a Dios que haga la suya? Levántenme sus manos. ¿Entiendes lo que eres ahora como iglesia? ¿Qué eres? Eres un colaborador de Dios aquí para que sus planes de allá se establezcan aquí. ¿Están acá o no? ¿Sí o no? Porque la tierra lo desea, Dios lo hará. Porque la tierra lo decide, Dios actuará. Él tiene que contar con la voluntad del hombre, que esté en armonía con su voluntad. Y tal armonía de voluntades constituye en verdad la mayor gloria de Dios. Y así se manifiestan los que son predestinados. Por eso dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, antes de formar el mundo, de crearlo, Él ya había preparado gente. Que fuesen sus colaboradores, que fuesen sus reyes y sacerdotes, pero que viviesen como tal. Por eso es que a mí me llama la atención cuando no los veo. Me llama la atención no verlos. Porque sé que Dios no se equivoca. Entonces quizás no hay ninguno. Porque la Biblia dice que cuando Él venga, que sé que es ahora, dice, ¿hallaré fe en la iglesia? No hay fe. La gente no cree. Ustedes no creen. Yo cuando digo ustedes no les digo a todos. Ustedes saben a qué se los digo, pero ustedes no creen lo que Dios dice de ustedes. Por eso siguen siendo rebeldes, por eso no se sujetan y por eso todavía no están sirviendo en la iglesia. El que no sirve, no sirve. Si tú aún no estás sirviendo en la iglesia ya teniendo conocimiento, no esperes que llegue el día. Porque con Dios no se juega. Dios dice hoy día, no mañana, porque el mañana para Él no existe. El mañana le pertenece a Él, Él te da el hoy día. Amén. Los creyentes en Cristo necesitan comprender que el ministerio de la iglesia no consiste meramente en la predicación del Evangelio. Muy ciertamente la incluye. No nos equivoquemos en cuanto a esto, pero el verdadero ministerio de la iglesia también incluye el hacer descender la tierra o a la tierra la voluntad que está en el cielo. Ese es el ministerio de la iglesia. Y por eso Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración. No dijo de predicación, ni de alabanza, ni de adoración. Era de oración. Porque la oración es el ministerio más importante de la iglesia. Tú vienes a los cultos para conocer la voluntad de Dios, para saber quién eres, para entrar en una etapa de entrenamiento, para después desatar la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Estás acá? Por eso dijo que lo que tú debes decir es, venga tu reino y hágase tu voluntad, no la mía. Pero tú usas la oración para pedir que te haga la tuya y que Él te ayude. Linda la perla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo realiza esto la iglesia? ¿Cómo la iglesia trae el reino de Dios a la tierra? Amén. No existe otra. No es con la predicación es solamente para ayudarte a crecer. Y para que lo que escuchaste salgas a desatarlo. Entonces el cristiano es el que va por la calle y va atando y desatando la voluntad de Dios. Hay gente que es contraria a Dios, tiene que ser atada. Hay gente que le sirve a Dios, tiene que ser desatada. Hay cosas que van contrarias a lo que opera en el reino, tú tienes que atarlo. Entonces cuando uno está en su trabajo, cuando uno está en la calle, cuando uno ve cosas que no debe ver, el embajador del reino es el que está atando y desatando constantemente. Por eso la Biblia dice en innumerables partes que debes mantenerte en oración. ¿Sí o no? Dice orar siempre, sin cesar. La oración no es algo pequeño, insignificante y no esencial como piensa la iglesia de hoy en día. Y por eso es que uno hace cultos de oración y los que menos vienen, a los cultos que menos vienen, son los de oración. Porque el diablo es muy astuto. Se dan cuenta que están atados, ¿no? Entonces la gente dice, pero la oración no es tan importante. Y vienen a los cultos de palabra. Están acá. La oración es una obra. La oración no es una obra, es un ministerio. Donde la iglesia le dice al Señor, Dios, queremos que se haga tu voluntad. Esto es lo que se llama oración. Después de que la iglesia conoce la voluntad de Dios, abre su boca para pedir que esa voluntad se haga. Isaías 45 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y tu formador. Pregúntame acerca de las cosas por venir y mándame acerca de mis hijos y acerca. ¿Qué está diciendo? Pregúntame lo que quiero hacer y luego mándame a hacerlo.
Para eso es la oración. Vamos a dejarlo hasta acá, iglesia. Esta es la oración. Termino con esto. Si la iglesia no tiene este ministerio, no es útil sobre la tierra. Muchas oraciones devocionales de comunión y de petición nos sirven como un sustituto para la oración como un ministerio u obra de la iglesia. Si todas nuestras oraciones son simplemente de devoción o de comunión o para pedir, nuestra oración es demasiado ineficiente. La oración como obra o ministerio significa que nos colocamos al lado de Dios y deseamos lo que Él desea. La oración hecha conforme a la voluntad de Dios es lo más poderoso que existe. Y la oración, como hemos visto, es el medio a través del cual tú le das permiso a Dios para que intervenga en los asuntos terrenales. La oración es darle permiso celestial para que intervenga en lo terrenal. ¿Amén? Entonces, cuando tú te preguntes, decías preguntando, ¿por qué Dios permite que pase eso? Di, por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Están de acuerdo, no? ¿Amén? Entonces ahora cuando vean las noticias, ayer estábamos viendo ese programa de los brujos y yo decía teatro en el nombre de Jesucristo, espíritu de adivinación, teatro, yo los tengo a todos atados, van a ver ese programa se acaba ahora. Y acuérdense, no me extrañaría si todos vemos cosas que les pasaron a ellos, porque yo los tengo a todos atados. Y yo sé que si yo los ato, Dios ya los ató. Amén. Entonces eso ya está entrando fuerte. Igual que toda la perversión está entrando fuerte, por eso es que hay que cuidar lo que nuestros hijos están viendo, e inclusive lo que nosotros estamos viendo. Porque ustedes no saben las toxinas que nos entran, y después nos acostamos, y venía la parte más importante del mensaje, porque ustedes saben que siempre la dejo para el final. Pero tú tienes que entender que si la iglesia no está orando, la única manera que Dios tiene para que su voluntad se haga, es comenzar a molestarte. Entonces la iglesia pierde la paz. Y la iglesia no tiene paz y por eso te despierta en la noche, porque Dios necesita que su voluntad se libere. Esto es igual que en el chorro de agua. Tú contratas una compañía de agua y ellos tienen el medio acueducto, ¿cierto? Pero el chorro que sale por tu casa depende de cuánto abrir la llave y de la dimensión que tenga tu cañería, ¿cierto? Igual sucede con la oración. Porque ¿cuándo sale más corriente? ¿Cuándo sale más fricción? ¿Cuando el agua está dada o cuando está parada? No. Cuando está cerrada está estancada, porque se empieza a presionar el agua, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando la iglesia no ora. Y por eso es que hay muchos de nosotros que no dormimos la noche y que ya no tenemos paz. ¿Por qué? Porque Dios necesita liberar su voluntad sobre la tierra y no lo estamos haciendo por iglesia. ¿Cuántas horas estás orando al día? Mínimo 1 hora. Mínimo. ¿Y tú le dedicas 5 minutos? Al ministerio más importante de Dios para tu vida, pero decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia, porque llamamos, ofrendamos. ¿Somos cristianos por eso? Esa es una consecuencia de ser cristiano. Eso no te hace cristiano. ¿Amén? Imagínate para los que no lo hacen. Menos están más alejados del cristianismo. ¿Amén? Vamos a orar. Qué impresionante, Señor, yo le doy gracias. Yo le doy gracias porque saben que yo predico y aprendo tanto con lo que Dios nos está dando que a mí me sorprende esto. Imagínense, no predicamos ni un tercio del mensaje que era solamente para el día. En serio se los digo. Y eso a mí me gusta, me sorprende porque quiere decir que es tanta la profundidad del conocimiento que Dios nos quiere dar que iglesia falta tan poco para que Él venga que ojalá que nos pille velando nomás. Amén, y con las manos levantadas como vimos. Ojalá que cuando Dios venga no te pille en el pecado. No te pille entrar el día, iglesia, no te pille en desobediencia, porque te vas a perder la eternidad. No vale la pena, iglesia, no vale la pena por nada perderse la eternidad. Hay gente que lo hemos pasado tan mal en esta tierra. Imagínense los jueces al infierno eternamente. ¿Y sabes por qué se llama infierno eterno? Porque dice que la gente está en un fuego intenso y nunca se muere. ¿Sabes lo que es sentir si se han quemado un dedo? ¿Cómo duele? Imagínate eternamente todo tu cuerpo. Para siempre. ¿Vale la pena? No, iglesia. Nada, ningún placer en esta tierra vale irse al infierno. Se los digo de verdad. Vamos a orar. Bendito conocimiento de Dios. Vamos a traer nuestro diezmo y ofrenda, porque ya oramos, y después Marco nos va a dar una oración final.
Al equipo. Quiero levantar a ti mis manos para Dios Jesús, y la